Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Amén. Vamos a leer del verso 11 al 14. Amén. Dice así. ¿Ya encontraron? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pueden sentarse, sean tan amables. Recuerden que estuvimos estudiando la última vez que Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan o no? Bueno, el escritor, que como hemos dicho algunas veces y hoy no es molesto para mí volverles a recordar, está dirigiendo esta enseñanza a todos los cristianos de su tiempo, que eran los judíos que se habían convertido, según Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, 4, que a causa de la muerte de Esteban se levantó una gran persecución contra los cristianos y esa iglesia hebrea fue dispersa en el mundo, como lo dice el capítulo 1, verso 1 y 2 de la primera de Pedro, y como lo dice también la carta universal de Santiago. Son cartas dirigidas a los cristianos hebreos dispersos en el mundo. El escritor tiene un objetivo claro y es hacerles saber la importancia de creer en Jesús, de permanecer en Él, de no volver a los ritos antiguos. Y por eso, después de plantearles acerca de quién es Jesús en el orden sacerdotal, les aclara acerca de esto, ¿de qué? De lo que Él viene hablando, del sacerdocio de Cristo, de todos sus atributos, de todo lo que Él representa. Dice el apóstol, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, palabras más, palabras menos. Aunque les he dicho muchas cosas, de Jesús hay muchas cosas más para decir. Pero se presenta una dificultad, y es que ustedes se han hecho tardos para oír. Tardos para oír. Y les explica por qué. Porque teniendo tiempo de ser maestros, hace mucho tiempo se les viene enseñando, dice él. Ya ustedes deberían de ser profesionales en la fe. ¿Ah? Es muy interesante lo que él les está diciendo. Dice, son niños. Y recuerde, dice el escritor, que los niños necesitan ¿qué? Leche. Pedro en su primera carta en el capítulo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Porque la leche tiene una finalidad, y es hacer que el niño ¿qué? Crezca. Viene el tiempo cuando la lactancia materna termina y el muchacho ya debe de comer de todo lo normal.
Sin embargo, el apóstol compara a la iglesia con ese niño que necesita ser lactado, porque no está en condiciones de recibir un alimento sólido. Cuando habla del alimento sólido, habla de la doctrina de Dios en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Y recuerde que ser niño tiene ventajas, pero tiene desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de ser niño? ¿Ah? Todo el mundo lo mima, lo quiere cargar, ¿cierto? Lo cuidan, lo protegen. Cuando yo era niño, esos se peleaban por cargarme, que era muy lindo. Ay, doña Elvira, déjeme cargar el niño tan lindo. Es una ventaja ser niño. Y el papá y la mamá dejan de comer por darle al niño. Se privan de muchas cosas por darle al niño. Son ventajas, ¿verdad? Hay cosas muy bonitas para los niños, los jugueticos para los niños, los jueguitos para los niños. Pero tiene desventajas, es vulnerable ante el manejo que le pueden dar los mayores, los malintencionados. Son vulnerables a ciertos alimentos, a ciertas pestilencias, incluso que como no tienen autodeterminación, tienen que esperar a que los mayores decidan por ellos. Y por eso cuando usted compra un medicamento, ¿qué es lo que dice? Manténgase lejos del alcance ¿de quién? Porque son vulnerables. La historia dice que han habido niños que han cogido incluso animales y se los han llevado a la boca. Otros se comen su propio excremento, dice, pero no saben lo que están haciendo. Recuerdo que en la universidad nos dieron un semestre de psicología y ya nos pusieron a pensar acerca de lo que hacía un niño de determinada edad con un palito. Y en la medida que iba creciendo, el oficio del palito iba cambiando, hasta que un día el palito que se llevaba a la boca era el caballo del muchacho, porque él iba desarrollando su capacidad. Los seres humanos nacemos sin personalidad. Si a un niño desde que nace siendo varón se le dice que es niña, él hasta se la cree y mañana terminará pensando que es una niña. Por acá cerca visité una familia y me llamó mucho la atención el testimonio de un hermano que me dice: tengo un vecino donde hubo un grupo de varones y los padres querían una niña y prepararon todo para la niña, pero se les vino otro niño. Entonces, como todo era para la niña, lo vistieron como la niña, lo trataron como la niña y ahora es la niña del sector. ¿No le parece complejo eso? Porque uno nace con el cerebro como un disco duro en blanco. Así que si cuando uno nace le dicen que este color es rojo y siempre escucha que es rojo, eso queda grabado allá y mañana usted podrá decirle que es verde y él dirá que es rojo. A lo mejor el negro que usted usa no es negro. Nos dijeron que era negro. En filosofía las cosas pueden ser, pero pueden no ser. Pueden estar, pero pueden no estar. Y eso nos pasó a nosotros. Esa es la gran diferencia que hay entre nosotros y los musulmanes, entre nosotros y los católicos romanos, entre nosotros y los talibanes, entre nosotros y el hinduismo. El hindú nace hindú, crece hindú y se muere hindú. El católico nace católico, crece católico y se muere católico. Pero nosotros no. Nosotros nacimos bajo una situación religiosa y en el camino ocurrió un milagro, que es ese encuentro personal que tuvimos con Dios y que hace que seamos diferentes. Gloria a Dios.
Al Señor sea la gloria. Entonces mire usted lo complejo que es ser niño. El escritor le está diciendo, bueno, ustedes deberían de ser maestros. Hagamos a ver una cuentica así rápida. ¿Cuántos años tiene que estar el niño para ingresar a primero? ¿Cómo es? ¿Preescolar es? 4 años para llegar a primero, primaria. Entonces, 4 años más 5 de primaria son 9, más 5 de universidad son 14. Entonces, ¿cuántos años son? Son 4, 9 y 6. Aproximadamente 20 años, ¿cierto? Sin repetir. Porque a mí me tocó repetir primero. ¿Ya? O sea que esa iglesia tenía por lo menos 20 años de haber conocido de Dios. Era tiempo de que estuvieran en condiciones de ¿qué? De enseñar, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Pero tenían necesidad de que se les diera la palabra como se le da al creyente o a la persona que apenas ¿qué? Llega a la iglesia. Pastor, vea, lo que pasa es que yo me casé y ese hombre salió muy malo y resulta que yo estaba embarazada y él me obligó a abortar. ¿Será que Dios sí me perdona? Pastor, es que resulta que yo he hecho tanto mal, he cometido tantos crímenes, ¿será que Dios sí me perdona? Entonces uno tiene que decirle a la persona el amor, la misericordia, la bondad, la gracia, el juicio, el infierno, la eternidad, el bautismo, las lenguas. Y así arranca uno en la vida cristiana. Como uno va con ese impulso, está bien alimentado porque la leche nos ayuda ¿a qué? A crecer. Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos tomando leche toda la vida? Los animales destetan a sus crías, ¿cierto que sí? Hay animales que incluso se vuelven agresivos contra sus propios hijos para que se vayan y hagan su vida. Oí comentar que en Estados Unidos, cuando el muchacho cumple 18 años, le hacen una fiesta y le entregan la maleta y dice: lárguese, defiéndase. Porque la idea es que aprenda a defenderse solo. ¿Qué pasa hoy cuando en la iglesia los cristianos de 18 o 20 años no se les puede decir la verdad? Porque son ¿qué? Niños. No han sido capaces de asimilar la vida cristiana. Yo encontré un cristiano que llevaba 17 años en la iglesia y fui y lo saludé y le dije: hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Mío, pues ahí, tirando a mal. Y no puede ser que un cristiano esté mal. Un cristiano está mal. Yo no puedo creer eso. A mí no me cabe eso en la cabeza. No acepto que un pentecostal de esta iglesia diga que está mal. Eso no lo acepto yo. Y si algún día me lo dice, lo regaño para que afine. ¿O no? ¿O serán niños? ¿Se enojarán? Si se enoja es porque es ¿qué? Niño. Le digo: bueno, hermano, ¿y por qué, mi hermano? Es que lo que pasa es que los adventistas dicen que ellos tienen la verdad. Los católicos dicen que es la verdad. Los testigos de Jehová dicen que es la verdad. Los mormones dicen que es la verdad. Y aquí dicen que es la verdad. Uno al final no sabe cuál es la verdad. 17 años en la iglesia y todavía no sabía cuál era la verdad. ¿Estaba muy adulto o muy niño? Muy niño. En las iglesias hay muchos cristianos que no se les puede decir ¿qué? La verdad, porque se enojan. Y como hay iglesia vecina, entonces arrancan para la iglesia vecina.
no se les puede decir la verdad. ¿Por qué se enojan? Eso dice la madurez de ese cristiano. Porque cuando yo voy creciendo acorde a mi edad en Cristo, yo voy dando la medida. Usted recordará que cuando llevó su hijo a control, ¿qué fue lo primero que hicieron? Lo pesaron y lo midieron. Si está falto de peso, le mandan algo para que dé el peso. Y si le falta medida, buscan la forma de que él crezca la medida. Y si está muy pasado de peso, dieta. Y si está muy larguito, control. Porque hay un estándar, una medida. La Biblia habla de la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. Si un cristiano va creciendo acorde al tiempo en el conocimiento de Dios, definitivamente no sería complicado administrar una iglesia, porque el creyente estaría dando los pasos acorde a su desarrollo en Cristo. Pero ¿por qué un cristiano se incomoda cuando le dicen la verdad? ¿Ah? Venga, hermano, por favor, a mí me parece que a usted se le fue la mano hoy en la escuela dominical. ¿Y qué pasó pues? No, me parece que fue muy duro, hermano. Hubo gente que salió incómoda, inconforme. Ah, es que eran niños. Eran niños. Sí. Sí, el niño que no le dejan hacer lo que quiere, que no se le puede exigir nada. ¿Cómo son los muchachos hoy en día en la casa? Esas niñas y esos niños. Es que mi mamá, ¿qué? No me entiende. Es que mi papá no me entiende. Es que en la iglesia no me entienden. Aquí no se trata de que lo entiendan. Aquí se trata de lo que está escrito. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y punto. No más. ¿Ok? Ese cuento de que es que tienen que entenderme. Aparece allí la señorita y dice a la tesorera aquí le dice: es que, hermano Carlos, es que mi mamá no me entiende. No, es que la mamá no tiene que entenderla. Usted solamente tiene que obedecer y ya. Y cuando hace eso no está haciendo nada fuera de lo normal. Es apenas lo normal. Obedezca a sus padres, eso es lo normal. Honre a sus padres, eso es lo normal. Hoy en día es que en este tiempo el mundo está al revés. Y hablan de entender y comprender, y esa es la estrategia que el diablo está usando para destruir familias, causar divorcios, hacer de todo. En este tiempo solo basta que el hombre diga: es que yo no entiendo a mi mujer. No, usted no tiene que entender a su mujer. Usted no la entenderá jamás. Usted lo que tiene es que amarla. Eso es lo que dice la Biblia. Ámela. Ámela. Eso es lo que dice la Biblia. O dice otra cosa. No, la Biblia no dice: maridos entiendan a sus mujeres. Dios no se lo exige al hombre, porque Dios sabe que el hombre jamás. Y si no, vaya, se le compra los zapatos con ella, para que vea. Ya usted tiene la experiencia. Y eso que es una oveja. Tampoco le dice a la mujer que entiende al marido, porque ese aparato no lo entiende nadie. Ni Dios entiende al ser humano. No, es que es verdad. Póngase usted a pensar. Mire, Dios se pone y dice: cómo he bendecido yo a Carlos, cómo le he dado de privilegios, hasta dónde lo he traído, de cuántas cosas lo he guardado, y cómo se comporta de mal. Es que mejor me voy a quedar callado, porque si digo todo lo que me molesta su comportamiento, se muere. Entonces Jehová cayó de amor y me salvó de pura gracia. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿A qué compararé esta generación? Vino Juan, que no comía ni bebía, ¿y qué? Demonios tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y también le pusieron problema. Porque es que el hombre es un ser impredecible e incomprensible.
¿Cómo será que Dios lo único que hace por usted y por mí es guardar silencio y nos salva de pura gracia? Dice, no hacen nada para salvarse. Es que no hacen nada. Yo les doy todo, les entrego todo. Los bendigo las 24 horas del día, los 8 días de la semana, los 30 del mes, los 12 del año. ¿Qué les falta? Pero ellos no hacen lo que yo quiero. Pero cada que se acercan, no soy capaz de negarme. Oiga, qué bueno es el Dios que adoramos. No, yo sí quiero que lo adoren, hermano, de verdad. Aleluya. Entonces tenemos que dejar de ser niños. Sí. Que si la palabra llega dura, dele gracias a Dios. No van a hacer aquí lo que sucedió en una iglesia donde fui a predicar. Y creo que fue Dios que me usó para decir lo que iba a decir. Cuando comencé pregunté, ¿cuántos vinieron a oír la voz de Dios? Amén. Y porque si alguno vino a escuchar lo que quiere, es mejor que se vaya. 3 se levantaron y se fueron. Se levantaron y se fueron. 3. Eso se me quedó aquí. Porque uno muchas veces quiere es oír lo que a uno le gusta. Pero mire, hermano, un cristiano maduro no viene a escuchar lo que él quiere, sino lo que Dios quiera decirle. Aleluya. Aleluya. Y cuando Dios habla, así me duela, no interesa. Es que Dios me ama. Yo me imagino a Pedro y a Pablo frente a frente en medio de la congregación, y Pablo llega y comienza a ver ese desorden en Galacia. ¿Lo recuerdas? Problema serio había allá. Bueno, que nosotros somos salvos por gracia, pero necesitamos la circuncisión y ponernos la boina y guardar el sábado para podernos salvar. Entonces Pablo dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Quiero que me digáis, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o lo recibisteis por fe? Y por eso cuando fui y me encontré con Pedro, lo reprendí cara a cara delante de todos. Y le dije, tú siendo judío, pero convertido al cristianismo, ¿quieres hacer que los gentiles se vuelvan judíos? Y dice, porque hasta Bernabé se había vuelto hipócrita. El problema que había allá era doctrinal. Pero entonces Pedro no dijo, este hermanito me cae gordo, no vuelvo a la iglesia, me voy para otra parte donde... Eso no dijo Pedro. Días después escribe una carta y dice que las cartas de nuestro amado hermano Pablo a veces son mal interpretadas, como también todas las otras escrituras las tuercen los indoctos para su propia perdición. Hermano, el cristiano verdadero escucha la voz de Dios. ¿Escuchó? La voz de Dios. No es que Dios me habló duro, me dijeron, me confrontaron, me pusieron contra la pared y yo me vi tan mal que he tomado una decisión: enojarme, rebelarme, irme, protestar, no volver. Una hermana dijo, mientras el hermano Carlos esté aquí, yo no vuelvo a la iglesia. Entonces dije yo, gracias a Dios no soy Dios, porque si fuera Dios se había perdido la hermana. Pero eso le dice a uno qué clase de cristiano es. Porque cuando yo conozco a Dios, así sea que me saquen para afuera, yo sigo para ahí. ¿Cierto? Que me están barriendo, no importa. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién iremos? Pues solo tú tienes palabras. ¿De qué? Hay que dejar de ser niños. Aleluya. Aleluya. Hay que dejar de ser niños. Jesús sabe, y las iglesias dejan de crecer en el conocimiento de Dios cuando son niños, porque no pueden avanzar. Jesús dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero no se las digo ahora porque no podéis todavía.
Jesús sabía que si les destapaba todo ese tesoro que había para ellos, no, esos discípulos algo así como un niño de 8 días comiendo frijoles con garra, ¿cierto? Sin digesta se enferma, ¿cierto? Claro. Jesús dijo: vea, tengo muchas cosas que decir, pues que no las puedo decir. Ustedes son unos niños. Más bien, cuando el Espíritu Santo venga, Él les hará saber todas las cosas. Y esa es la bendición que tenemos hoy, que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Y ya no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros os enseña todas las cosas. Necesitamos que el cristiano no sea como el carrito del niño. ¿Cómo es el carrito del niño? Una piola y lo arrastra. No, que usted tenga el motor del Espíritu, que sin que el pastor diga oren, oremos. Sin que el pastor predique viva santamente, el que está en usted le diga tienes que ser santo. Sin que el pastor diga sea obediente, allá adentro haya algo que le diga tengo que obedecer. Sin que el pastor lo esté llamando al servicio, haya una ley del Espíritu en su vida que le diga que es deudor al que lo salvó y que en consecuencia debe de darlo todo, entregarlo todo. Porque el Espíritu que está en usted y que está en mí es el que produce el querer como el hacer. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. Entonces ha llegado el tiempo de decirle la verdad al cristiano. ¿Qué dicen ustedes? Recuerdo que estuve en una iglesia donde había un presunto cristiano y se comportaba mal. Entonces un día me le paré en la puerta y le dije: usted aquí no va a entrar ahora, porque si entra lo saco delante de todos. Él se comportaba como cualquier impío y decía que era cristiano. Le dije: no, usted tiene que aprender en la vida a hacer una cosa o otra, pero aquí no vamos a admitir así. Eso sonó raro y parecía extraño, pero hay veces donde el pastor es el papá, el pastor es el pastor, pero a veces el pastor le toca volverse serio, porque si no, se cumple la profecía: sin ley el pueblo se desenfrena. Entonces necesitamos meternos en Dios. Y como anhelo que no sea yo el que los mete en Dios, sino que sea Dios en ustedes el que produce ese querer, para que así no se haga difícil. Usted sí sabe que hay pastores quejándose hoy día diciendo: qué iglesia tan difícil. Yo he ido a iglesias donde me han dicho: pastor, esa iglesia es complicada, es muy difícil. Nos dice: bueno, pero qué raro. A veces yo pienso que el que dice eso se equivocó de profesión, porque ¿qué puede esperar uno de las ovejas? Que lo pateen o lo corneen. Es apenas lo normal. Aleluya. Pero a veces uno le saca la leche también, ¿o no? Y les corta la lana, ¿cierto? Pero hermano, qué bueno que de la iglesia siempre se diga: es una iglesia maravillosa. Porque cuando eso pasa, me hace pensar de que esa iglesia va creciendo acorde al tiempo que lleva en Cristo, donde ya ese creyente tiene vida propia, tiene una relación íntima con su Dios, y entonces no hay que arrastrarlo, sino que más bien él dice: pastor, camine, yo le ayudo a empujar el carro para que saquemos adelante el proyecto de Dios llamado la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos quieren estar ahí? Creciendo, avanzando, progresando. Aleluya. Que no se le haga difícil la vida cristiana. Hay pastores que es tan difícil ser cristiano. Yo no sé, a mí no me parece difícil ser cristiano. Lo complicado de ser cristiano es ser mundano y querer ser cristiano. Eso sí es muy complicado, porque es que nadie puede servir a dos señores.
Y yo creo que Jesús tiene razón cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Fácil es mi yugo. Y no está distante, nada, es ligera a mí. O sea, no es algo pesado, complicado. ¿Qué es lo complicado para muchos? Que quieren ser cristianos y ser mundanos, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, pues existe un choque, como dicen por ahí cada rato, de trenes entre el mundo y el cristianismo. Y Jesús dijo: si alguno ama el mundo, el amor del Padre. Y Santiago dijo: el que quiera ser amigo del mundo se constituye en. Y también dijo: nadie puede servir. Usted tiene que decidir a quién va a servir. Si usted sirve a Dios, esté seguro y sáquese de la mente la palabra: pastor, es que es tan difícil llevar el evangelio. Porque eso es verdad, el evangelio no lo lleva nadie. ¿Escuchó? Nadie. Déjese llevar del evangelio y ahí sí le va a ir bien. Si usted se deja llevar del evangelio, si usted se deja llevar de Dios, así pase por valles de sombra de muerte, el infierno se puede abrir bajo sus pies. El río puede crecer y venir con ímpetu contra su casa. Puede levantarse la tormenta que quiera, pero usted está en Cristo, está seguro. Puede cantar: nada, no nada me ha de mover. Puesto en la roca eterna de los siglos, firme voy a estar. Pero para eso se necesita madurar como cristianos. Entonces, pastor, por favor, ore. Usted que está más cerca de Dios, ore, pastor, a ver, porque es que realmente yo necesito que mi Diosito me haga el milagrito. Eso le dice a usted que le hace falta saber la clase de Dios que tiene, la clase de Dios que adora. Imagínese usted esperando a que Dios vaya a su casa a 20 cuadras de donde usted vive, en una emergencia, a la 1 de la mañana, el teléfono: pastor, venga que se está muriendo fulano. Y dice: bueno, ¿y ese cristiano qué le pasó? ¿Sería que Dios se quedó aquí en la casa pastoral? ¿Sería que se quedó? Tiene que ser. O el cristiano no ha entendido que el Dios que está con el pastor está con él. ¿O qué dicen ustedes? Yo creo que si Dios está con usted y está conmigo, donde usted esté o donde yo esté, lo invoco y Él nos oye. Claman los justos y Jehová ¿qué? Y los libra de todas sus angustias. Así que vale la pena conocerlo a Él. Aleluya. Usted verá si lo alaba, hermano. Así que ha llegado el tiempo de crecer en Dios. Ha llegado el tiempo de confiar en Él. Ha llegado el tiempo de perseverar en Él. Ha llegado el tiempo de entender que separados de Él. Así que los invito para que no seamos revejidos, como se dice en mi tierra, ¿cierto? Sino que más bien le demos un fiel cumplimiento a ese proceso que menciona Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida, a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias? Señor, yo te doy gracias esta noche por esta bondad, por esta misericordia que me has dado de estar aquí con mis hermanos. Te doy gracias, Padre Santo, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Permítenos cada día avanzar en este conocimiento, para que así, arraigados y cimentados en la fe, podamos ir avanzando en fe, en esperanza, en el conocimiento de ti, de tal manera que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de vientos cualquiera de doctrinas, sino que cimentados, Señor, podamos
ir disfrutando de esa vida que está en ti. Te ruego que hoy bendigas a esta iglesia, la lleves adelante, la prosperes, Señor, en la fe, y hagas que nuestra vida cristiana cada día sea mejor.